Vamos a crear una clase que nos permita consumir los servicios de una API REST. Para esto vamos a utilizar el cliente HTTP. Rápidamente lo voy a agregar como dependencia en mi puckspec.yml. Ahora en lib app data en helpers creamos un nuevo archivo Dart y le damos el nombre de http.dart. Aquí vamos a crear una clase de nombre HTTP y también vamos a definir un método llamado request, el cual va a contener los siguientes parámetros: los headers de la petición como un map, los query parameters como un map de clave string y valor dinámico, y por último el body de la petición en el caso de que queramos enviar ya sea una petición de tipo post, put, patch o delete. En los helpers vamos a definir un nuevo archivo Dart de nombre http-method.dart y vamos a crear un enum con todos los posibles métodos de nuestra petición: get, post, put, patch y delete. Ahora regresamos a nuestra clase HTTP y en los parámetros de la función request vamos a agregar un nuevo parámetro de tipo HTTP method que por defecto va a ser igual a HTTP method.get. Ahora vamos a trabajar con datos genéricos en esta función request. Voy a definir un dato genérico de nombre t y también voy a definir un type def de nombre parser que va a trabajar con este dato genérico t. Va a ser simplemente una función que retorna este dato genérico y vamos a tener como parámetro un dato dinámico. Este dato será el que retorne la API y lo vamos a convertir a una instancia de una clase deseada, una clase user, una clase product, etcétera, etcétera. Es decir, nuestro dato genérico t. Vamos a definir en nuestra función request un nuevo parámetro de nombre parser que va a ser de tipo parser genérico t, es decir, una función que debe retornar nuestro dato genérico y tiene como parámetro el dato retornado por la API. Este parámetro parser podría ser nulo y es por esto que agrego aquí el signo de interrogación. También en la clase HTTP vamos a definir una propiedad de tipo string de nombre baseURL que será nuestra URL base de todas las solicitudes que realicemos a nuestra API. De este modo, en el parámetro path no va a haber la necesidad de que pasemos completamente la URL, únicamente el path de la ruta. Ahora tenemos que construir nuestra URL. Para esto vamos a utilizar la clase Yuri, ya que estamos utilizando el paquete HTTP. Bien, primero necesito comprobar si el path que le estamos pasando como parámetro no contiene una URL completa, es decir, no inicia con HTTP o HTTPS. Si el parámetro path inicia con HTTP o HTTPS, vamos a utilizar el path para construir nuestra URL. Caso contrario, vamos a utilizar nuestra URL base y lo vamos a combinar con el path. Existen solicitudes en donde necesitamos enviar algunos parámetros en el query de la petición. Por esto tenemos nuestro parámetro query parameters. Vamos a comprobar si este map no es vacío. Si ese es el caso, lo que vamos a hacer es agregar estos query parameters a nuestra URL existente. Aquí quiero que notes que estoy utilizando URL replace para crear una nueva URL utilizando la URL original y luego únicamente estoy modificando los query parameters. Estoy agregando un nuevo map en el cual utilizo los query parameters previos que podría tener la URL original y también le estoy agregando los query parameters que recibimos acá como parámetro en la función request. Vamos a definir un nuevo archivo de nombre send-request, el cual va a tener una función del mismo nombre y esta función va a tener los siguientes parámetros: la URL de la petición, los headers de la petición, el body de la petición y el método de la petición. Ahora vamos a definir un switch y le pasamos nuestro parámetro method. Definimos todos los casos y también esta función va a retornar un future de tipo response. Esta clase response es proveída por el paquete HTTP. Para las peticiones de tipo GET, vamos a utilizar el método GET proveído por el paquete HTTP. Le pasamos la URL y los headers. Bien, retornamos directamente el valor que nos da esta función GET, ya que la función GET del paquete HTTP retorna un future response. Para peticiones que no son de tipo GET, tenemos que asegurarnos de enviar de forma correcta el body en nuestra solicitud. Tenemos que verificar si en los headers existe el valor content type. Si no existe, tenemos que definirlo. En lo personal, yo utilizo el Content Type Application JSON con el char set UTF-8. Así que lo que hago es comprobar si en los headers no existe este valor, yo lo defino manualmente. Además, si en los headers existe el valor Content Type igual a Application JSON, pero no está definido el char set, yo lo que hago también es sobreescribir el valor que ya estaba previamente definido
y lo que hago es asignarle el valor application.json con el charset UTF-8. Ahora vamos a definir una función de nombre parseBody, el cual va a recibir el body de la petición. Si le estamos pasando tal vez en la petición un JSON, es necesario primero convertir este JSON a un string cuando estamos utilizando el content type application.json. Es por esto que aquí utilizamos un try y un catch, ya que JSON encode podría provocar un error. Convertimos el body de la petición a un string en el caso de que utilicemos content type application.json. Para las peticiones de tipo POST vamos a utilizar el método POST del paquete HTTP. Le pasamos la URL, los headers y el body. Hacemos lo mismo para las peticiones de tipo PUT, PATCH y DELETE. Ahora en la clase HTTP, en nuestro método request llamamos a sendRequest. Como estamos utilizando código asíncrono, vamos a utilizar async y await. Le pasamos la URL, el método, los headers y el body. Cuando la solicitud a nuestra API ha terminado, nosotros obtenemos la respuesta en el response.body. Bien, este response.body es de tipo string y podría ser que este string pueda ser convertido a una lista o a un map. Es por esto que vamos a crear una nueva función de nombre parseResponseBody que va a retornar un dato dinámico. Va a tratar de convertir este responseBody, que es un string, a un map o a una lista. Si no puede hacerlo, lo que va a retornar es simplemente el responseBody como un string. Vamos a crear un archivo http-result.dart y vamos a crear la clase http-result que trabaje con un dato genérico t. Luego vamos a definir una propiedad que trabaje con este dato genérico t, que podría ser nulo, de nombre data. Y luego en un entero vamos a guardar el status code. Por otro lado, también vamos a definir una clase de nombre http-error, en donde nosotros vamos a guardar los posibles errores que pueden producirse al momento de procesar nuestra solicitud. Como por ejemplo, en la propiedad exception, nosotros vamos a guardar los errores de tipo cuando no se puede completar la solicitud debido a un problema de conexión o tal vez un error en el momento de parsear la data utilizando el parámetro parser de la función request. También vamos a guardar el stack trace, que nos va a permitir saber exactamente dónde se produjo el error. Y también en un dato dinámico de nombre data vamos a guardar la información retornada por la API. No va a ser del tipo genérico t, ya que aquí vamos a guardar la información tal cual nos la retorna la API. Luego, en la clase http-result, vamos a definir una nueva propiedad de tipo http-error que podría ser nulo. Le damos el nombre de error y esta propiedad será distinto de null cuando no se pueda procesar correctamente la solicitud, ya sea porque la API retorna un status code de error o tal vez mientras nosotros convertíamos la data cometimos algún error. Bien, y si error es igual a null, esto quiere decir que la solicitud terminó de forma exitosa. En el método request de la clase HTTP vamos a crear una nueva variable de nombre data y vamos a decirle que su valor va a ser igual a parseResponseBody y le pasamos response.body. De esta manera, si el response.body que retorna la API puede ser convertido a un map o a una lista, vamos a guardar en data ese map o esa lista, y si no, se va a guardar el dato como si fuera un string. Luego vamos a guardar el status code de la solicitud. Vamos a comparar si el status code es mayor o igual a 400. Esto significa que la solicitud se procesó, pero el servidor retornó un código de error. Por estándar, los códigos de error empiezan desde 400 hacia arriba. Los errores 400 son por lo general cuando no existe la página, no tienes acceso a un recurso o tal vez el body es incorrecto. Los errores 500 para arriba por lo general son relacionados con errores internos del servidor. Entonces, cuando la petición sí se realiza pero el server retorna un código de error, nosotros vamos a propagar un error de tipo HTTP error. Vamos a pasarle en data lo que es response.body ya convertido. En stack trace le pasamos stacktrace.current y en exception le vamos a pasar null porque realmente la petición sí se procesó. No tiene nada que ver con un error de tipo que no tenemos acceso a internet o tal vez la solicitud terminó demasiado en procesarse o cometimos un error al momento de utilizar nuestra función o nuestro parámetro parser. Además, voy a agregar un nuevo parámetro a la función request de tipo duration. Le voy a dar el nombre de timeout y va a ser el tiempo que nosotros vamos a esperar para que termine la solicitud. Si en este tiempo no ha terminado de procesarse la solicitud, va a producirse un error que lo tenemos que capturar con un catch. Para poder agregar esta funcionalidad necesito en mi función sendRequest definir el parámetro timeout de tipo duration. Ahora,
el timeout no puede ser utilizado directamente en las funciones get, post, put, patch y delete. Para esos casos es necesario crear una instancia de la clase client del paquete HTTP y utilizar este cliente para llamar a get, post, put, patch y delete, y además al final de cada uno de estos métodos pasarle el timeout. Ahora aquí tenemos un problema. Estamos modificando el valor de los headers. Este es un map no modificable. No tenemos este problema con el body, ya que el body es un dato dinámico. Bien, aunque aquí no nos marque error, cuando ejecutemos nuestro código, esto va a fallar. Para solucionar esto, lo que vamos a hacer es simplemente crear una copia de los headers. Pongamos acá final headers. Bien, y para crear la copia basta con utilizar lo que es llaves. Aquí destructuramos el parámetro headers. Bien, y simplemente acá lo que vamos a hacer es quitar esto. En lugar de headers, utilizar final headers. Ahora vamos a reemplazar por aquí en get, post, put, patch y delete los headers. Utilizamos ahora final headers. Y luego, desde la llamada a sendRequest de la clase HTTP, le pasamos nuestro timeout. Ahora, si la solicitud termina de forma exitosa y además no tenemos un status code de un error, vamos a retornar un HTTP result con nuestro dato genérico T. En data vamos a utilizar parser. Si parser es distinto de null, utilizamos esa función y le pasamos data. Caso contrario, pasamos directamente el valor de data a HTTP result. Luego también le vamos a pasar el status code en HTTP result y por último en error vamos a pasarle null porque la petición terminó de forma exitosa. Ahora bien, vamos a cortar el código que está dentro de la función request y ahora utilizamos un try y un catch. En el catch vamos a tener dos parámetros. El primer parámetro será el error y el segundo parámetro que tiene la letra S será el stack trace. En el try vamos a pegar nuestro código. Y ahora, en el catch, primero vamos a comprobar si el error es de tipo HTTP error. Si ese es el caso, quiere decir que la solicitud terminó de procesarse, pero el servidor retornó un código de error. En ese caso, vamos a retornar un HTTP result que trabaja con nuestro dato genérico T, solo que en el parámetro data de esta instancia que estamos retornando, vamos a pasarle null porque la solicitud no terminó de forma exitosa. Bien, ahora vamos a pasarle en error el primer parámetro de nuestro catch, que sabemos que es de tipo HTTP error. Y también en status code, como podemos notar, es una variable local dentro del try, así que vamos a sacarlo afuera y lo ponemos aquí como un entero que podría ser nulo. Luego vamos a hacer que este status code ya no sea una variable local, quitando el final, y ahora acá en HTTP result le pasamos el status code y sabemos que no puede ser nulo, ya que si el parámetro E del catch es de tipo HTTP error, significa que la solicitud sí terminó de procesarse, pero el servidor retornó un código de error. Caso contrario, debemos retornar un HTTP result del dato genérico T y en error definir una nueva instancia de HTTP error. En data de HTTP error tenemos que pasarle el valor retornado por parseResponseBody, pero como es una variable local, vamos a sacarlo del try. Definimos por aquí afuera un dato dinámico de nombre data y borramos el final dentro del try. Bien, le pasamos en HTTP error data. Ahora tenemos que pasarle lo que es el error. En este caso le pasamos el parámetro E del catch. En stack trace le pasamos la letra S y en status code aquí este valor sí es nulo, así que vamos a pasarle el valor -1. Además de esto, yo te recomiendo que agregues algunos logs aquí en el catch, pero solo cuando tu aplicación esté en modo debug, que imprimas lo que es el stack trace. Cuando el error es de tipo HTTP error, que imprimas lo que es el status code y también la data que retornó la API. Ahora, si el error no es de tipo HTTP error, yo te recomiendo que imprimas el primer parámetro de el catch y aquí vas a poder conocer si el error es de tipo socket exception cuando no tenemos acceso a internet o tal vez el host no es asequible. Vamos a tener un error de tipo timeout exception
cuando la solicitud no se procesó en el tiempo que nosotros definimos aquí en timeout. Y también vas a tener otros posibles errores, por ejemplo, al tratar de convertir de forma errónea cuando estamos utilizando nuestra función parser, o también si estás tratando de asignar un valor nulo a una instancia de una clase que no admite valores nulos, entre otros posibles errores. Y para finalizar, vamos a definir el tipo de dato de retorno de request. Deberá ser un future que retorne un HTTP result que trabaje con nuestro dato genérico T. Y con esto ya estamos listos para consumir cualquier API utilizando nuestra clase HTTP. En el próximo video vamos a consumir la API de request.in utilizando nuestra clase HTTP.